empezar una explicación que le hemos llamado consuelo bíblico en las aflicciones. Para estas enseñanzas que deseo dar, quiero señalar que este material será grandemente sacado, editado, contextualizado y predicado de una breve enseñanza del puritano John Flavel, llamado A Token for Mourners, que aquí se tradujo algo así como consuelo para los desconsolados, pero más o menos es. Y como siempre, deseo hacerlo, porque como les he dicho, hermanos, si alguien lo dijo mejor, ¿para qué inventar la rueda? No es así. Ahora bien, lo tomo también porque aquí hay sabiduría y experiencia. Este hombre, John Flavel, perdió su primera esposa e hija, y él mismo, si usted puede acceder a este documento, él mismo cuenta que en verdad cuando sufrió esta tribulación, él cree que no la pudo sufrir como un creyente, debería sufrirla. El Señor le trajo convicción a su vida de que la vivió manejado por sus pasiones. Y en estas cosas que el Señor permite, él fue a visitar a unos amigos suyos, quienes le brindaron consuelo. Pero dice él que luego que él se fue de la casa de sus amigos, ahora el Señor le quitó un familiar a esos amigos suyos, murió un hijo. Esta enseñanza fue parte de lo que él les ofreció como consuelo. Salió un libro de esa enseñanza. Este hombre admite que fracasó en su primer intento, pero que él no quiso hacer eso. Él ahora ofrece una guía que le sirvió a él, con la que consoló luego a sus amigos, y espera pues que sea de beneficio para otros. Dice la Biblia que las buenas obras de los hombres siguen hablando después que ellos se mueren, y este es el caso. Pero hace una reflexión junto a la palabra de Dios. Él quiere ajustar su experiencia a la palabra de Dios, y creo que es lo que deberíamos hacer nosotros, hermanos. Si usted hace una evaluación de cómo ha sufrido sus pruebas, creo que salimos debiendo también la manera de cómo hemos afrontado una pérdida, una aflicción, un asunto que se ha metido allí, y podemos decir, hermanos, que no hemos sufrido como cristianos. Para ningún ser humano es ajeno el sufrimiento. Venir a esta tierra, según dijo Job, es venir a sufrir. Así como las chispas salen de la fogata, dice la Biblia, así el hombre fue creado pues para el sufrimiento. Y si eso es verdad para todo ser humano, si usted no ha sufrido, sufrirá. Lo que le quiero decir. Pienso que usted ha sufrido. Pero si usted dice, yo menos mal no he sufrido, sufrirá. Y si esto es verdad para todo ser humano, es mucho más verdad para los creyentes. ¿Por qué? Porque a los sufrimientos comunes de la vida, ahora los cristianos resentimos todos los sufrimientos que vienen por nuestra vida cristiana. O sea que había algo que en la carne usted no tenía, y era el sufrimiento de un cristiano. Era el sufrimiento de esta vida. Antes de ser cristiano sufría las cosas de este mundo, cosas feas. Pero ahora la vida cristiana le pone otro sufrimiento, y es el sufrimiento de lo que sufre un cristiano, que eso solo lo sufre un cristiano, el sufrimiento de seguir a Cristo pese a la turbulencia de sus pecados, a las presiones del mundo y a los ataques de Satanás. Así como la aflicción puede ser el motivo de desespero y hasta del abandono de la fe, también puede ser una de las mayores bendiciones que recibimos como cristianos, pues las lecciones espirituales que recibimos de una aflicción quedan retenidas en nuestro corazón. A veces Dios nos enseña algo y tiene que volverlo a retener con otra enseñanza, con otro asunto, pero las lecciones que usted aprende por el sufrimiento quedan retenidas de una vez.
son experimentales. Allí el Señor. Pero le debo decir esto, las lecciones que se derivan del sufrimiento no se derivan del sufrimiento mismo. Es decir, no por sufrir usted aprendió, porque un creyente puede sufrir y no aprovechar. Las lecciones del sufrimiento no las derivamos, querámoslo o no, hagamos algo o no, dispongámonos o no, seamos humildes o no. Por eso le digo que hay que aprender a sufrir como cristiano, porque un cristiano puede sufrir, lo que no es igual a decir que sufrió como cristiano. Que un cristiano sufra no significa que sufre como cristiano. Así que usted puede desaprovechar todo el sufrimiento que quiere, todo. Es más, quedar peor que como lo encontró la aflicción. Quedar peor, se lo quiero demostrar hoy. Pero creemos que si en la gracia afrontamos el sufrimiento, estas lecciones son invaluables, hermano. Son invaluables. Es más, Dios nos aflige precisamente para que aprendamos estas lecciones que a veces de ninguna otra forma nosotros entenderíamos, porque el sufrimiento es experimental, ¿ya? Se experimenta. Así que es bueno que el Señor nos haga pasar por esto. Tengo la doctrina, mi tesis de cuánto dure esta serie, si Dios quiere. Quería dar 3 sermones de la fe salvadora y ya vamos. Pero es que ya cuando usted se ingresa a la mina, ya usted dice, no me puedo volver con tan poco. Yo sigo agarrando, y ya se sabrá el Señor. Pero me parece, hermanos, que esta es la doctrina, esta es la tesis. Es decir, la postura de que todas las clases tendrán que ver con esto. ¿Y cuál es la doctrina? Aunque Dios es sensible al sufrimiento de sus hijos, es decir, que Dios se compadece del sufrimiento de sus hijos, ¿eso es bíblico? ¿Dónde dice eso? Que Dios se compadece de nuestro sufrimiento. Muy bien, Salmo 103, ¿no? Como el Padre se compadece de los hijos, Jehová se compadece de los que le temen. Aunque Dios es sensible a los sufrimientos de sus hijos, desea también que aprendamos a moderar nuestros afectos en la gracia y bajo principios bíblicos cuando sufrimos. Sí, Dios se compadece de nosotros, pero es su voluntad que nosotros aprendamos a moderar nuestros afectos cuando sufrimos. Aprender a moderar en la gracia de Dios nuestros afectos, aprender a moderarlos conforme a la palabra de Dios, así como afligirse desmedidamente es el peor rasgo de los incrédulos. Moderar nuestros afectos con gracia es el rasgo de los mejores cristianos. Se lo repito, así como afligirse desmedidamente es el peor rasgo de los incrédulos. ¿Ha visto eso? ¿Ha visto cómo sufre, cómo se salen de sí cuando sufre un no creyente? Sufre de una forma horrible, me parece. Así como afligirse desmedidamente es el peor rasgo de los incrédulos, moderar los afectos con gracia es el mejor de los rasgos de un creyente, ¿no le parece? Cuando un creyente se mantiene sereno o con contentamiento en el sufrimiento, usted dice, allá solo llegan los que están bañados en la gracia de Dios. Y esto es posible hacer, es decir, sufrir, moderando nuestros afectos en las aflicciones. Esto es posible porque la aflicción es una herramienta en las manos de Dios para nuestro bien. ¿Sabe que hay algo bueno en la gracia? Que si usted puede llevar 20 años sufriendo mal, pero si hoy aprende, desde hoy puede glorificar a Dios sufriendo como un creyente. Y aproveche, hermano, porque hasta que se muera va a ser afligido por una u otra cosa. Así que nunca es tarde para empezar. Le quiero recordar una tragedia, y de esto yo ya había predicado. Hay un sermón completo dedicado al hijo de la viuda de Naín.
Deseo colocarle al frente uno de los cuadros más penosos que la Biblia nos narra. ¿Cuál puede ser la peor aflicción a afrontar? Pues creo que todos diríamos, pues la muerte, ¿no? Porque después, reversa de eso, es difícil. Y por supuesto, hermanos, así como antes, hoy la muerte es la peor herida que nos pueden, es a lo que más le tememos, como que uno le dice, bueno, después de eso ya qué más herida nos queda. Esa es la peor y la más dolorosa de hecho. Pero ¿puede haber algo peor que la muerte? Bueno, le puedo decir que hay agravantes. Si usted fuera una viuda, mujer, en el primer siglo y perdiera su único hijo varón, entonces el cuadro es uno de los peores que usted puede encontrar en la Biblia. Una experiencia muy dolorosa y desesperanzadora que afrontar. ¿Por qué? Empecemos. En esa época la maternidad era muy apreciada, es más, era sinónimo de ser bendecido por Dios. Esta mujer solo pudo tener un hijo, cuando en esa época las familias eran más numerosas que eso, ella solo pudo tener un hijo. Las cosas se empeoraron, ¿por qué? Pues tiene que ver morir a su esposo. En aquellos tiempos, la viudez era un estado lamentable, más lamentable que en la actualidad, porque de todas formas, en esa época no había auxilios, subsidios, cosas para una mujer en esa época, y emplearse no era un asunto como hoy, paso una hoja de vida, quizás me vaya bien, mal, pero era difícil. La mujer resultaba sin marido, podía ver esfumar su vía principal de sustento y estabilidad. Ellas, por esta misma condición, hasta eran objeto de abuso de los líderes religiosos, quienes debían supuestamente protegerlas. Les recuerdo que dice el Señor, ay de los escribas y fariseos, porque roban la casa de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Se buscaban la manera de decir, mire, usted es una mujer, usted debería tener una figura varonil para ayudarle en este momento. Y claro, entonces ellas accedían, quizás le cedían sus casas y luego ellos las sacaban de sus propias casas, ¿verdad? Y luego oraban en el templo, Señor, gracias porque no soy como ese publicano que es adúltero, ¿sí? Pero no era el caso de ella, porque por la gracia de Dios tuvo un hijo varón. Un hijo varón, entonces al faltarle el marido, ella al menos dice, al menos me quedó un hijo, y era la esperanza de no quedarse desamparada, pero asómbrese aquí de lo que hace Dios. Quita a su hijo. Eso es una tragedia, hermanos. Yo no lo he experimentado, espero que no, pero dicen que una de las cosas más dolorosas es que un padre tenga que enterrar a un hijo y no un hijo a un padre. ¿Por qué? Porque se supone que es lógico, aunque duele, como que en nuestra naturaleza no se ve tan en contravía, como que un padre tenga que enterrar a un hijo. Y sabe, la Biblia lo dice, Zacarías 12:10, y llorarán como se llora por hijo unigénito. Sí, hermanos, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, quizás sea una de las cosas más difíciles que la misma Biblia lo dice. Y este cuadro nos lleva a pensar, hermanos, en la tragedia que es vivir en el mundo en un sentido. Puede ser que no tengamos viudez o tengamos que enterrar un hijo, pero más o menos por ahí va el asunto, hermano, donde la muerte ha entrado, donde el pecado ha entrado. Venir al mundo, de cierta forma, es aprender a lidiar con estas cosas. Hoy hablamos con unas hermanas aquí que a veces hasta las cosas que Dios nos dio para nuestro bien nos enferman. ¿No se ha puesto a pensar? Las cosas que Dios nos ha dado para nuestro bien, en este mundo caído, resultan enfermándonos. ¿Le cae mal la leche? Ah, bueno, ¿verdad? Le dice, Dios la creó ¿para qué? Se supone para nuestro alimento, me cae mal. Dice, no, ahí sí. Esas enfermedades, que la enfermedad consiste en lo que el cuerpo produce para defenderlo. Usted dice,
Mi cuerpo produce unos anticuerpos para defenderme y esos anticuerpos son los que me enferman. Dice, y entonces es el mundo caído y cosas por el estilo. Usted y yo experimentaremos en mayor o menor grado. Pero sabe, hermano, el pecado introdujo un peor mal. Creo que usted sabe cuál es. No es la pobreza, la miseria. Eso es feo, hermano. ¿Usted ha visto gente pobre de verdad? O sea, no lo que aquí le llaman pobre. El muchacho que tiene tenis, su celular, sus audífonos, y él tira piedras al Transmilenio diciendo, más oportunidades para todos. Él no sabe qué es pobreza. ¿Sabe usted qué es la pobreza? ¿De verdad la conoce? ¿Usted ha visto gente realmente reducida al mínimo, a su mínimo expresión de existencia? Es un cuadro doloroso. Y no cuando usted me dice que eso le pasa un día o dos, sino que así es su vida. Así es su vida. O los peligros, la miseria, enfermedades, injusticias, abusos, robo. Pero ¿sabe qué, hermano? Todo esto son los síntomas de la peor enfermedad que entró al mundo, el pecado. Es un mundo duro porque el pecado está en medio y el pecado, dice la Biblia, da a luz la muerte en todas las expresiones que usted puede ver. Bien, pero volvamos al relato. El Señor providencialmente, usted no puede creer que eso fue una suerte. El Señor justo va pasando. El Señor hubiera pasado 10 minutos antes o 10 después, no se halla a la procesión mortuoria, pero ahí estaba el Señor y ve este cuadro. Había una gran multitud, es una señal de que esta mujer era bien querida y el joven era querido, y esto impactó a muchos. En este momento, hermanos, el Señor vio ese cuadro y se compadeció de ella. Dice la Biblia literalmente que le dolieron las entrañas al Señor. Le dolieron las entrañas al Señor. Por eso mi tesis es que Dios se compadece de nuestras miserias, ¿sabe? Dios se compadece. Usted no le está hablando, disculpe esta palabra, usted no le está hablando en chino a Jesús cuando usted le habla del sufrimiento. Algo así como, Señor, yo sé que tú no sabes de esto, tú no has sufrido esto, pero déjame contarte lo que yo estoy sufriendo. Él pisó esta tierra, también sufrió estas cosas, y dice la Biblia que el Señor fue allí, pero le dice algo a esta mujer, que es donde me quiero apalancar para toda esta serie. ¿Qué le dijo el Señor a esta mujer? 2 palabras. A la mujer, al otro le dijo como 5, pero a la mujer, ¿qué le dijo? No llores. Me dice, momento, Señor, momento, ¿qué está pasando aquí? ¿Estaba acaso el Señor ordenándole a esta mujer que reprimiera lo que es natural en el ser humano? Es decir, algo así como, usted no debería estar llorando por eso, sea valiente, es solo un hijo, es solo la viudez. ¿Será esa la intención del Señor al decirle, no llores? Consiste el cristianismo en estar por encima del sufrimiento de la manera que nada nos aflija, como dice la filosofía estoica. ¿Sabe qué es el estoicismo? Bueno, era una corriente filosófica, pero una de sus ideas era que realmente esta vida era como tan superficial que las cosas que nos proveen sufrimiento no deberían proveernos, y entonces uno debería afrontar las cosas con integridad. Entonces, ¿se murió mi papá? Sí, la vida es así, es venir, nacer y morir. Me enfermé, pues todos enfermamos, y es como andar por encima del sufrimiento. Por eso se le llama eso, cuando alguien no se conmueve, se le llama estoico. Oye, usted parece estoico. ¿No sabían de ese dicho? La cuestión, bueno, así a veces se dice, en otros círculos. O sufrir estoicamente. Cuando usted escucha esa expresión, es como eso, ¿no? Como que usted supere todo. ¿El cristianismo es estoicismo? Bueno, dice Flavel, estar por encima de las aflicciones de los afectos es una condición igual a los ángeles. No afligirse, es una condición estar por encima de los ángeles. Pero estar sin el sentido de la pena es una condición inferior a la de las bestias. No sentir ninguna pena es ser como una bestia. ¿Ha visto el carro fúnebre de los animalitos cuando muere otro?
No lo hay, hermanos. Ellos no tienen el sentido del sufrimiento. Dice, pero regular debidamente nuestras penas y atar nuestros afectos bajo la vara es la sabiduría, el deber y la excelencia de un cristiano. ¿Qué significa no llores? El Señor no le estaba diciendo, no manifiestes tu dolor. El Señor le estaba diciendo, no se descorazone. Menos cuando yo estoy al frente suyo. Con estas palabras, el Señor la estaba consolando. El Señor le dice a la mujer que no llore y está dando parte del cumplimiento para lo que fue ungido, Isaías 61, 1, 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo o aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Con estas palabras, no llores, el Señor no le estaba prohibiendo a esta mujer las lágrimas, no le estaba ordenando reprimir la tristeza. Cristo no condena todo luto como pecaminoso. Cristo no considera que todas las expresiones de dolor sean apropiadas, no. Cristo no quiere que su pueblo sea insensible, solo está prohibiendo los excesos y las exageraciones de nuestro dolor. No está diciendo no llore, está diciendo no exagere. No sobrepase un límite que hay. El exceso, la exageración de nuestro dolor. ¿Por qué? Él puede decirnos eso a sus hijos, porque nosotros nunca sufrimos como un incrédulo, porque nosotros sí tenemos esperanza cuando sufrimos. Por eso, descorazonarnos no viene con un cristiano. Dolerse sí, somos humanos, pero descorazonarnos, exagerar el sufrimiento como si no tuviéramos esperanza, pues así es que hacen los incrédulos. ¿Con qué esperanza sufre un incrédulo? ¿Qué esperanza tiene él a la hora de sufrir? ¿Qué esperanza tiene un pagano, por ejemplo, que cree una deidad, no sé, el destino, pongámosle? Ellos se afligen sin medida, ellos se descorazonan, ellos exageran en su dolor porque no tienen esperanza. Ellos ignoran la esperanza del evangelio porque no la tienen. Por eso el Señor le pudo decir a esa hija, no llore. Decir, atempere sus afectos. ¿Por qué? En este caso, porque yo estoy delante suyo. Pero es la voluntad divina que los cristianos aprendamos a moderar nuestras penas. Es muy natural y común que en las pérdidas o penas o aflicciones los hombres se excedan en su dolor, así como es común que en vida se excedan en amor y deleite por los bienes. ¿No se ha puesto a pensar? Cuando tenemos las cosas, las idolatramos. Cuando las perdemos, nos excedemos en dolor por perderlas. Siempre como el péndulo. Nunca hay un regulador de las emociones. Cuando las tenemos, nuestras emociones se van todas al punto de idolatría. Y cuando no las tenemos, nos vamos con las emociones al fondo de todas las cosas porque nos fueron quitadas. Un autor nos enseña, basado en 1 Corintios 7, 29 y 30 algo. Y él dice que si hay un consejo a la hora de afrontar las aflicciones, es que el cristiano debería tomar las cosas del mundo
como el no creyente toma las cosas espirituales. Piénselo. Los creyentes deberíamos tomar las cosas de esta vida como los no creyentes toman las cosas espirituales. ¿Cómo un no creyente toma las cosas espirituales? Bueno, el carnal oye y es como si no oyera. Ve, pero es como si no mirara. Entiende, pero anda como si no entendiera. ¿Qué pasa con los afectos del no creyente cuando escucha las cosas del Espíritu? Pues sus afectos se conmueven muy poco. Nunca se toman las cosas tan a pecho como para estar quebrantado de corazón. Las verdades espirituales no les afectan en su interior. Ahora bien, de esa forma es que nosotros deberíamos tomar lo temporal. ¿Cómo? Digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sean como si no. ¿Sí ve? Así como el no creyente se toma las espirituales. Pero entienda esto, y los que lloran, ¿cómo? Deberíamos llorar en Cristo. ¿Cómo? Como si no. No que no llore, pero debería llorar como si no. Los creyentes deberíamos tomar las cosas de esta vida y cuando nos son quitadas o removidas, las deberíamos tomar con más tranquilidad. Deberíamos llorar como si no lloráramos, es decir, deberíamos guardar los debidos límites y la moderación en nuestras penas y no preocuparnos demasiado por las cosas moribundas y efímeras. Le coloco un ejemplo, pero extremo. ¿Qué pensaría de un creyente que se deprime tanto en una pena, que se emborracha para olvidar? Diría, si él le dijera, pero es que no puedo con este dolor, no puedo olvidar esta pérdida, te diría, eso me parece raro. Bueno, la coloco ahora una mejor. ¿Y si no es licor sino valeriana? Ah, bueno. Gracias por ponerme atención. Gracias. Les recuerdo que allá en la cruz, al crucificado, le ofrecieron vinagre con hielo. Yo debo beber la copa que el Señor me da para beber. Yo no estoy diciendo, hermanos, que no acudamos a ningún medio, me hago entender, pero mire cómo somos los creyentes, una cosa especial, que a veces para lidiar con la pena, lidiamos como el no creyente lidia con la pena. ¿Por qué, hermanos? Si nosotros sí tenemos esperanza. Alguno dijera, ¿sabe qué? Me gustaría no vivir esto una semana, que Dios me sacara el cerebro y me lo volviera a regresar una semana después. No, Dios lo que quiere es que lo use. Todo el tiempo de su sufrimiento, que usted lo use. Alguno dijera en su dolor, yo no quisiera sentir nada hasta que pase esto y ya pueda yo volver a sentir. No, hermano, es lo contrario. Dios quiere que usted sienta, pero con moderación, porque usted sí tiene esperanza cuando sufre. Sí la tiene, porque Dios está detrás de esto, porque Dios es nuestro maestro, porque Él nos está enseñando, porque usted puede salir mejor, pero nunca eso es, quiéralo o no, hágalo o no. Nuestro corazón debe estar dispuesto a hacer estas cosas. Paso a mis aplicaciones. Primera aplicación, hermanos, que es la mitad de mi sermón, así que usted no diga, ay, ya no me queda 10 minutos, ¿verdad? Tiene que sufrir esta explicación. Hermanos, los creyentes no deberíamos precipitarnos por deshacernos rápidamente de una carga o sufrimiento que Dios haya puesto sobre nosotros. Esa es mi primera aplicación. Hermanos, los creyentes no deberíamos precipitarnos por deshacernos rápidamente de una carga o sufrimiento que Dios haya puesto sobre nosotros. Hermanos, es que habiendo reconocido que es Dios quien gobierna
que Él de su buena y sabia voluntad nos envía el sufrimiento y que sus propósitos son santos, el Hijo de Dios no debería ser impaciente parándose precipitadamente del quirófano donde Dios lo está interviniendo. ¿Qué está haciendo Dios con nuestra alma bajo los sufrimientos? Se lo voy a poner en ese lenguaje. Nos ha metido al quirófano. ¿Por qué? ¿Porque Él quiere simplemente? No, hermanos, porque hay cosas en nuestra vida que extirpar, que quitar o que poner. Y entonces por el sufrimiento Él nos mete en el quirófano y está tratando en nuestra vida, pero los cristianos somos precipitados y nos levantamos a la mitad de la operación y salimos corriendo a aliviar nuestro dolor, hermanos. ¿Lo ha hecho? Sí, yo lo he hecho. Yo he salido de ese quirófano corriendo con las cosas expuestas, porque yo quiero rápido que se me quite este dolor. No quiero que el Señor me trate. ¿Qué significa pararse del quirófano? Es lidiar carnalmente con las aflicciones. Así es que usted se quita del quirófano. Cuando lidia carnalmente con las aflicciones y cuando usted lo hace, pues se queda sin fruto. Dios lo llevó para quitarle o ponerle y usted se levantó, entonces quedó sin fruto. Ese sufrimiento en ese momento no le fue provechoso. Quedamos, ¿sabe? Lamentablemente quedamos doblemente carnales. Carnales porque fuimos allá con alguna cosa de la carne, ¿verdad? Para que sea quitada o corregida. Le digo doblemente porque al bajarse del quirófano ni se le quitó eso y sí le añadió otra carnalidad a la que ya tenía antes. O sea, hermanos, que después de ese sufrimiento lo que le quiero decir es que usted quedó peor. Estaba usted mejor antes del quirófano. Con eso le digo. Pasa frecuentemente, hermanos, que personas por no dejarse tratar bajo el sufrimiento, ya usted no les reconoce ni siquiera una virtud que tenían antes. Ahora esa virtud quedó sepultada bajo la carne más frecuentemente. Hebreos 12:5 dice: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecie el quirófano. Es que el que lo está operando es el Señor, ¿no ve? Usted hizo cosas peores, se dejó operar de San Gregorio, ¿no? ¿No se dejaron operar del Señor? Entonces el otro era una fantasía tonta. Aquí es el Señor el que lo ha metido debajo del quirófano, hermano. Y no lo ha metido porque usted tenga todo perfecto. Él no hace una cirugía estética. Él se ha metido en su corazón para tratarlo desde adentro. ¿No es lo que usted pide en oración? ¿No es lo que pedimos? Señor, haznos más santos, haznos más puros. Señor, enséñame tu voluntad. Bueno, el Señor dice, muy bien, ¿es lo que quiere? Sí, venga para acá. Lo pone allí, pero usted se salta. Usted quiere salirse de eso precipitadamente y dice la Biblia, no menosprecie la disciplina del Señor. Hay muchas formas de menospreciar. ¿Sí entiende la palabra menospreciar? Apreciar menos, tenerlo por menos. La disciplina del Señor. ¿Cómo menospreciamos la disciplina del Señor? Por ejemplo, quitándonos precipitada, impaciente, histérica, nerviosa o locamente de la aflicción del Señor. Hermano, hay gente que se pone ansiosa, nerviosa, histérica, loca. Te dice, pero ¿qué le pasa a este hermano? Es irreconocible, mírelo, actuando locamente. Ni siquiera está usando los principios de la razón, mucho menos de la Escritura. Otros menosprecian la disciplina con algo de fatalismo amargo. Que Dios me quite todo entonces, si quiere. Si me quiere quitar la salud, que me la quite. Si me quiere quitar a mi familia, que así sea. Si mis hijos se mueren, que se mueran.
Esto es despreciar, hermanos, el castigo o la disciplina o los tratos del Señor. Y Dios, hermanos, no soporta que llevemos sus tratos a la ligera. Piense usted es un médico. Y aquí está el paciente, ¿verdad? Algunos pacientes que usted está interviniendo y se para y se va. Pero hay otro que se empieza a sentar de mala gana. ¿Lo opera? Adelante, caballero. Sufra. Hermanos, los creyentes podemos llegar a hacer eso. Ser atrevidos, menospreciar la disciplina del Señor, sin considerar lo que Dios está haciendo y de hecho hace con nuestras almas en el sufrimiento. Segundo, los creyentes no deberíamos resentirnos con el sufrimiento de una manera carnal. ¿Sabe? Hay gente resentida con el sufrimiento. Sí, hermanos. ¿Sabe qué es guardar resentimiento? ¿Sí? Guardar como odio, como rencor en el sufrimiento. Y hay gente que se resiente con el sufrimiento de manera carnal. Hay creyentes que toman la aflicción con tanto resentimiento que viven con un rencor oculto en su alma que no se les pasa ni por la cabeza el pensar que el sufrimiento hace parte del método divino que limpia el carácter. Y en ellos se ve que no ha limpiado nada por la manera como están afrontando el sufrimiento. Hablamos del creyente que hace berrinches secretos con Dios cuando ven que esa nueva providencia se acerca a ellos. Vamos a suponer que usted fue probado con la pérdida, no sé, de un familiar, pero usted no hizo las paces con el sufrimiento, usted guardó resentimiento, un rencor oculto con el resentimiento. Cuando vea venir una prueba parecida, ¿cómo va a actuar? Son irreconocibles, hermanos, son irreconocibles. Cada creyente debería estar tranquilo cuando vuelva a ver el instrumento de Dios venir, no por el instrumento en sí mismo, sino porque usado con tanto amor y sabiduría, es benéfico para nuestra alma. Es bueno cuando después de la aflicción un creyente dice con el salmista, en el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Por eso el mismo Hebreos 12:5 habla de otra manera incorrecta de afrontar los tratos de Dios. Dice, no desmayes cuando eres reprendido por Él. Nosotros no deberíamos guardar resentimiento con los sufrimientos. Si cuando se le quitan los bienes al cristiano, también se le quita el corazón al cristiano, eso es desmayar bajo la vara. Cuando bajo el sufrimiento a usted también se le quita el cristianismo, usted desmayó bajo la vara, bajo la vara. Dichoso el hombre que aún mantiene la virtud gloriosa de la moderación sobre sus pasiones y afectos y que aún mantiene el dominio de sí mismo, sea cual sea lo que el Señor le permita perder. No se resienta, no se resienta. Haga las paces con las herramientas de Dios. Deje que Él las use. ¿Me hago entender? ¿Por qué, hermano? Imagínese que usted va a reprender a su hijo y toma la vara. Y su hijo empieza a tener un ataque de histeria, ¿sí? ¡Ja, ja! Y empieza a decir, voy a hacer una palabra fea, pero entiendan. ¡Ay, vara mala, vara demoníaca, vara maldita! ¡Ja, ja, ja! Le digo a usted, papá, ¿usted se siente ofendido? ¿Se siente ofendido? Me parece que algunos no, por eso no le dan vara a su hijo después de eso, deberían. Hermano, cuando él ofende la vara, ¿a quién está ofendiendo? ¿A la vara? Sí, ¿verdad?
¿Él está peleando con la vara? ¿De verdad? No es ingenuo, papá. Él está camuflando su ofensa dirigiéndose a la vara, cuando realmente es a usted al que está maldiciendo. Hay creyentes que dicen, no, muerte no, o esta enfermedad, no, otra vez no, ay, escasez, no. Guardando rencor oculto con la vara. ¿Y de verdad es con eso que usted está peleando? No, como si esas cosas vinieran. No, esas cosas detrás tienen a Dios. Hay cristianos irreconocibles cuando Dios los empieza a herir. Tercero, los creyentes deberíamos aprovechar los sufrimientos para poder ver mejor nuestros pecados y la maldad que aún tenemos. Empiece por ahí. Haga un ejercicio, hágalo de aquí en adelante, para toda la vida. Esto es antiséptico. Inmediatamente sufra algo, puede ser mucho o poco, inmediatamente sufra algo, medite inmediatamente lo que sale de su corazón. Medítelo. En eso que inmediatamente sale de su corazón. Orgullo, frustración, ira, autocompasión, desconfianza, miedo, grosería, reclamo, no importa. Usted tiene que pensar exactamente cuando sufre algo, qué es lo primero que viene. No sé, piense que usted fuera Job, por ejemplo, y le dicen, los amalecitas han robado todo su ganado. Ahí, inmediatamente ahí, ¿qué sale de su corazón? Pues no es tan difícil, hermano, que eso que sale es lo que Dios quiere exactamente tratar con usted. Eso mismo que salió, es lo que quiere tratar con usted. Gente en su mente, por ejemplo, dice, ¿por qué a mí? Bueno, ya sabe qué es lo que Dios quiere tratar. ¿Qué hay detrás de un por qué a mí? ¿Qué cree? Sí, soberbia, orgullo. ¿Usted es intocable? Dios no tiene ningún hijo intocable, ¿lo sabe? Aún a su propio hijo lo tocó. ¿Qué soberbia es esta, hermano? Se dice, ¿es eso lo que Dios quería tratar? Entonces, ¿sabe qué? Vaya al quirófano y déjese operar de eso. Déjese, ¿verdad? Cualquier cosa, hermano, desde lo más pequeño. Lo han llamado a su teléfono, su hijo, su hija, me accidenté. Eso mismo, ahí. Eso que sale. Por favor. Trate con eso. Porque usted dice que ya está muerto, ya se murió. ¿Solo qué? Ya. ¿Ve? Entonces, ¿qué hay detrás de eso, hermano? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Sí? O sea, inconformidad, no sé, desesperanza, no sé qué cosas hay. Eso mismo es lo que Dios quiere tratar allí. Hay gente grosera con Dios. Se nota a veces que tienen ese miedo servil de Dios, no temor, sino miedo. Como que se congojan demasiado diciendo, no, aquí el Señor va a acabar conmigo, como si Dios hubiera querido acabar con usted, no lo hubiera dejado ver este mundo, ¿no? Aunque haya creyentes que pueden afrontar las aflicciones como cristianos maduros, aún así, hermanos, ningún cristiano puede decir que la aflicción no le hace conocer ningún pecado. Así usted lo afronte como cristiano maduro. Ninguno de nosotros puede decir, no, con esta aflicción, mire, no salió nada de mí. Si usted llega a eso, ya sabe con qué tratar, con qué. Mira, con una profunda ceguera que usted tiene, pero colosal. No, Dios no está tratando nada conmigo. Usted dice, qué hombre tan ciego, tan soberbio. No, Dios ya acabó con él. Las aflicciones son escudriñadoras y nos ponen a considerar nuestros caminos. Lamentaciones 3:37 al 42. Mire este flujo de pensamiento. El flujo, a veces tomamos un solo versículo, le sacamos provecho, pero mire cómo dice.
¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. ¿Ya lo leyó con todo el flujo? No solo es la soberanía de Dios, también nuestra responsabilidad. Así que una persona dice, piense en su aflicción. Estoy experimentando algo que Dios no quiere que experimente. Usted dice, no, pues todo lo bueno y lo malo sale de Dios. Ah, muy bien. Ya dando eso por sentado, escudriñemos nuestros corazones y lamentémonos del pecado. Si Dios lo trajo, no lo trajo por arbitrariedad. Está tratando con nuestros pecados. Cuando nuestro pecado es desnudado, es una misericordia. ¿A usted le gustaría estar enfermo y no saberlo? Aquí hay gente que sí, ¿verdad? Pero cuando Dios le dice, aunque usted no lo sabía, hay algo que se lo está consumiendo por dentro. Vea, eso es una misericordia, ¿no cree? Cuando Dios saca de nuestro corazón algo, es una misericordia, hermano. ¿Qué quiere, morir así, con esto? Salmo 94:12, bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Bienaventurado. Hay razones, causas invisibles de nuestros pecados. La aflicción concede la ventaja de descubrir los principios de los que surge el pecado. Cuarto, los creyentes debemos servirnos de cada ocasión para darle más nuestro amor a Dios, y las aflicciones proveen ese escenario. ¿Se ha puesto a pensar por qué usted y yo nos convulsionamos en medio de una aflicción o pérdida? ¿Por qué usted se convulsiona bajo la pérdida de algo? Piénselo. ¿Por qué el afecto es tan violento, por ejemplo, en su corazón cuando pierde la salud? ¿Por qué cuando usted pierde la salud, por ejemplo, usted se siente mal, se frustra, pierde el control, se le olvida el cristianismo, todo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos convulsionamos así cuando se pierde, por ejemplo, la salud? Bien, hermanos, ¿no será que estábamos estimando este don más allá de lo que debería ser estimado? Sí, hermano, usted se convulsiona bajo algo, es porque eso usted no lo quería demasiado, ¿sí? Si usted le quita ahorita a su hijo, si usted le quita la corbata a su hijo, pues probablemente él no se tira al piso. Pero si le quita el dulce que le dio, él se tira al piso. ¿Qué demuestra eso? Que él no quiere el dulce, lo quiere demasiado. ¿Sabe, hermano? Sírvase de la aflicción para decir lo siguiente: no me había dado cuenta la capacidad tan grande que tengo de amar, por ejemplo, mi salud. Mi salud no es tanto para amar. Esa misma cantidad de amor que le he dedicado a mi salud, quiero ponerla ahora en Dios. ¿Y sabe qué le puede decir a su corazón? Su corazón le va a decir, no, usted no puede amar así a Dios. Usted le va a decir, sí, mire cómo estaba amando mi salud. Mire cómo estaba amando mi salud. Así de grande. Entonces sí puedo amar a Dios así de grande también. Por ejemplo, hermanos, cuando quizás una situación, una persona, una cosa, por ejemplo, un escenario nos es quitado y uno se convulsiona bajo eso, Dios nos muestra cuánto amamos las cosas. Es como si nos dijera, ¿sí ve cuánto es capaz de amar usted? Ahora tome ese mismo amor que le puso a eso, por lo que se lo estoy quitando, y ahora ese mismo amor, así de grande, póngalo en el Señor. De la misma manera, dígale a su alma, que amé lo que me fue quitado, debería amar a mi Señor. No puede ser que este asunto, trabajo, escenario, persona,
venga a producirme más deleite que Cristo, que el Señor me ayude a que el deleite mayor sea en Dios. Cuando Dios nos hiere o quita, merma o nos niega algo, nos está haciendo el favor de evitarnos dividir nuestro corazón en más afectos. Si Dios nos restringe el disfrute de algo, pongámoslo en Él, pongamos el disfrute en Él. Ore así: Señor, toma todo mi corazón entera e indivisiblemente para ti. En adelante, que no haya separación o división de los afectos entre Dios y las cosas, que todas las cosas se centren en ti y solo en ti. Quinto, los creyentes debemos aumentar nuestra paciencia en la aflicción, porque para eso son enviadas. Debemos aumentar nuestra paciencia en la aflicción. De hecho, la palabra de Dios nos dice que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Entonces, cuando Dios quiere darle paciencia a un individuo, pues se la da ejercitando a través de la prueba de su fe. Una señal de soberbia y altanería espiritual consiste en no someternos con paciencia, dejando que la mano del Señor trabaje todo el tiempo que sea necesario en nuestra alma. Miren, las cosas más feas del carismatismo es esperanzar a la gente como suponiendo lo que piensa Dios. ¿Cómo nos consolábamos en el carismatismo? Tranquilo, que eso pronto pasará, hermano. Pronto pasará. ¿Usted qué sabe? ¿No es una señal de impaciencia? ¿No es algo como un contentillo? Decir, hermano, tranquilo, ore, vamos a orar para que esto pase rápido, tranquilo, rápido. Eso es soberbio, me parece, hermanos. Usted y yo deberíamos ser pacientes, dejando que la mano del Señor trabaje todo el tiempo que sea necesario en nuestra alma. Deje que Él, que es el que sabe, decida. Así que no desmaye en esto, no desmaye. Padecer con mansedumbre bajo la vara divina es señal de madurez y humildad genuina. ¿Qué dijo Job? Aunque Él me matare, en Él esperaré. Es decir, si esto me va a durar hasta que me muera, pues en eso espero, punto. Todo el tiempo que Dios quiera que yo esté debajo de esto, lo estaré. Eso es señal de madurez y humildad. Piense, cuando el niño es reprendido y éste se cruza de brazos o mira mal o camina más fuerte o tuerce la cara o rechina los dientes o se pone rojo de la rabia, usted no vaya detrás ni del cruzar de brazos, ni mirar mal, ni caminar fuerte. Usted debe ir detrás de la soberbia de esa criatura, porque lo único que restringe a esa criatura de no pegarle a usted es que es más pequeño que usted. Pero espere, crecerá. Ya usted no le supone un respeto a ese hijo. Ese hijo no lo respeta. ¿Sabe? No le pega porque usted es más grande y él tiene una cosa que se llama instinto de conservación. Eso hasta los animales lo tienen. Digo, puede ser una pequeña bestia en eso. Cuando un hijo está así, hermano, eso debería hacerlo una vez y para siempre, ¿sabe? No le debería quedar ganas de hacerlo una segunda vez. No lo haga. Cuando el creyente hace lo mismo con Dios, eso lo hacemos espiritualmente, se revuelve, se convulsiona, no lee la Biblia, se irrita, se enoja, se decae, se frustra, mantiene un espíritu ansioso, impaciente. ¿Qué está mostrando? Soberbia, hermanos. Soberbia. Orgullo. Soberbia. ¿Qué desanima la soberbia? La paciencia. La paciencia desanima
la soberbia. Hebreos 12, 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Hermanos, piense eso. Usted es un papá. Usted es un papá. ¿Es conveniente que su hijo se le enfrente y luche cuando usted lo está disciplinando? No. ¿Cuál es el hijo que se va más rápido de la disciplina? ¿Cuál es el hijo que se va más rápido sin tanta disciplina o con la disciplina necesaria nomás? ¿Cuál es el hijo que le va mejor? Mire, el que se humilla rápido. Si el hijo viene antes del primer embarazo, ya está humillado, mire. Padre dice, pero ya tengo esto en la mano, ya me toca cumplir, pero lo voy a hacer con mucha compasión. Si el hijo se resiste, más se lleva, ¿sí o no? Más se lleva. Y es correcto que así sea. Es correcto que así sea. Hermano, ¿cómo quiere ser tratado por Dios? ¿Quiere revolverse? Revuélvase como una babosa cuando le echan sal. Revuélvase. ¿Verdad? Y si Dios tiene planes con usted, no lo va a soltar. No lo suelta. Hasta que usted se rinda. El alma se vuelve sabia no resistiendo la disciplina, estando callado y quieto bajo la vara. Y por último, los creyentes debemos ser humildes en los tratos divinos con el fin de morir diariamente a los goces visibles. Hermanos, son los asuntos de este mundo los mayores tropiezos para nuestra fe. ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde tropieza nuestra fe? Nuestra fe tropieza porque andamos buscando la gratificación o realización fuera de Dios. Es porque nos enamoramos de las cosas de este mundo, aun de las cosas más legítimas nos enamoramos. Es el amor al mundo, a sus diversiones, a sus codicias, lo que la Biblia dice que inutiliza la fe. Entonces, cuando Dios por la aflicción nos hace ver lo finito de las cosas, lo mutable, lo breve de las cosas del mundo, está retirando el gozo que tenemos en estas cosas, y eso es un beneficio, ¿no cree? Cuando Dios nos hace ver lo finito de las cosas, nos está haciendo un favor. Cuando Dios nos hace ver que las cosas son mutables. Mire, hermano, cuando usted ve que su mejor amigo le falla, eso duele. Pero Dios está siendo bueno con usted, ¿sabe? Porque su mejor amigo no le falla. Si usted idolatraría a su amigo. Y Dios le está diciendo, el único que no cambia. ¿Ha visto cómo todo se acaba? Y a veces tan pronto. Y cuando eso ocurre y el Señor desanima nuestro corazón, hermanos, es Dios diciéndonos, eso le quería comunicar, que ahí no pongas ni su esperanza, ni su gozo, ni su alegría. Póngase a pensar en esto. ¿Usted no se vería tentado a cambiar las cosas espirituales si tuviera una buena economía perfecta y creciente todos los días? ¿No se vería tentado, por ejemplo, a dejar de orar? Cuando Dios le quita, usted dice, Señor, ayúdame. Muy bien, ya sabe dónde ir a pedir. ¿Ve? ¿Qué tal, hermanos? Imagínense nosotros tenemos una misericordia de Dios, tener un gobierno perverso. Nunca hemos tenido uno bueno, es lo que le quiero decir. No piense que estoy diciendo que atrás, uy, mire, ay, tan bueno que vivíamos, tan sabroso. Y ahora, aquí cuando hemos tenido un matón, es un narcotraficante, aquí hemos tenido gente mala. Nunca se haga matar por un presidente, menos de Colombia, ¿oyó? No hay vida amistades por eso. Aquí hemos tenido diablos y de ahí para abajo. Diablos en el poder.
gente mala, perversa. No importa con qué nombre empiece, si con U o con P, no interesa. Son diablos, gente mala. Lo que pasa es que uno tiene un poquito de gracia común. Malos, gente mala. Y usted y yo le debemos agradecer a Dios, ¿sabe por qué? Porque si tuviéramos un buen presidente, ¿dónde tendríamos la esperanza? Y cuando Dios frustra eso, nos está ayudando a morir a las cosas de este mundo. Así que si yo le pregunto hoy, ¿espera algo del gobierno? ¿Usted qué me dice? Qué bueno ha hecho Dios con nosotros, ¿no le parece? Eso es lo que debe pasar. ¿Espera usted algo? Una reforma moral, espiritual. Usted diría, ni loco, perfecto. Para nosotros ha sido bueno eso. ¿Por qué? Porque si no estaríamos idolatrando a un presidente. Pero así con la familia, así con la salud, con todas estas cosas. Cuando Dios las toca, nos recuerda que nuestro único gozo está en el Señor. Dios nos hace un bien cuando nos hace morir a las cosas diariamente. Imagínense el matrimonio. Qué lindo es estar casado, ¿no le parece? Pero cuando chocamos con el cónyuge, se frustra, pero al mismo tiempo agradezca, porque usted puede hasta idolatrar el matrimonio y esperar demasiado de su cónyuge. Y Dios le dice a usted, yo soy su esposo, no se lo olvide, yo soy el único su esposo, ese lugar es mío, y si su cónyuge me lo empieza a quitar, yo le hago lo que le hice a Dagón cuando entró el arca, se lo postro, para que usted le pueda ver sus debilidades y pueda decir, mi cónyuge es lleno de problemas, ¿no? Lo amo, pero no confío, es decir, no tengo mi completa satisfacción en él. Y cuando Dios lo hace, ¿no está haciendo un bien, hermano?